Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy nos vamos a dedicar esta clase al sistema osteomioarticular, pero fundamentalmente vamos a dedicarnos al enfoque un poco del dolor articular y que esto va a generar, digamos, para que podamos ver qué tipo de dolor articular estamos, si inflamatorio mecánico y si estamos ante un cuadro de compromiso de inflamación de una articulación o de más articulaciones. Esto es muy importante para poder hacer dos síndromes, síndrome de monoartritis y de poliartritis, y poder hacer en base a la anamnesis la identificación de claves o de síntomas acompañantes al dolor articular que nos pueden orientar hacia determinados síndromes y esto a determinados diagnósticos. Bueno, nosotros hablamos de monoartritis cuando hay inflamación de una sola articulación y el paciente tiene dolor articular inflamatorio, o sea, es un dolor que mejora con la actividad, que empeora con el reposo y que además presenta signos de tumefacción articular, que eso ustedes lo habrán estado viendo en patológica, que los signos de tumefacción son eritema, calor y edema. Bueno, lo primero para saber si nosotros estamos, además de los síntomas que puede dar el paciente de afección de una sola articulación, es importante que hagamos un examen físico, porque a lo mejor hay alguna articulación que puede estar inflamada y no tener dolor, para decir que realmente es una monoartritis verdadera, o sea que el paciente tiene la inflamación de una sola articulación. Pero también es importante porque hay muchas estructuras periarticulares, como son los tendones, las bursas, que pueden, o dolor óseo, que pueden hacer simular un dolor articular. Entonces, si nosotros hacemos este diagnóstico diferencial, podemos estar ante una monoartritis aguda. Pero si en el examen físico nosotros encontramos que hay alguna otra articulación inflamada o hay algún otro dolor que nos refiere el paciente y al examen evidenciamos, ya no vamos a poder hablar de monoartritis. Generalmente cuando hay afectación de una sola articulación, que es la monoartritis verdadera, nosotros ya vamos a tener que pensar o descartar fundamentalmente en primera instancia, si no hay antecedentes de traumatismo, la causa infecciosa. Primero punto que vamos a tratar de diferenciar a que yo llamo artralgia y a que llamo artritis. Artralgia es cuando yo tengo un dolor articular subjetivo sin signos de objetivos de tumefacción articular. O sea que el paciente me refiere dolor articular, pero sin que yo pueda evidenciar tumefacción y sí que tampoco él me refiere a la anamnesis un dolor que sea de tipo inflamatorio, o sea, que el paciente mejore con la actividad y que empeore con el reposo. Bueno, en cambio, artritis es cuando yo evidencio inflamación articular, o sea, además del dolor, yo tengo dolor, tumefacción y edema, y ante esa situación de artritis, yo puedo estar ante tres situaciones, que el paciente tenga, como dijimos recién, una sola articulación comprometida, eso se denomina monoartritis, que el paciente tenga dos o tres articulaciones comprometidas, que eso se denomina oligoartritis, o que el paciente tenga más de 4 articulaciones comprometidas, que eso se considera poliartritis. Es muy importante diferenciar entre si es una artralgia, o sea, que el paciente tenga dolor articular o que el paciente tenga verdaderamente una artritis, porque el enfoque es diferente, hay un montón de afecciones que pueden causar dolor articular, incluida la fiebre, sin tener inflamación articular. Y es importante también determinar si el síntoma es articular o, como les decía, de las estructuras tendinosas, como por ejemplo el tendón, la bursa, y por ejemplo, esto es importante en el hombro, que es una articulación que está cubierta por un montón de estructuras tendinosas, y hay veces el tendón se inflama y el paciente viene y dice, doctora, me duele el hombro, no puedo levantar el brazo, y muchas veces no es la articulación lo comprometido, sino la estructura tendinosa. Y es importante distinguir también si estamos ante una oligoartritis o una poliartritis, porque esto me puede estar orientando hacia una determinada etiología u otra,
y es importante también ver si el compromiso es simétrico o asimétrico. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo, por ejemplo, una muñeca comprometida o las dos muñecas comprometidas, eso sería simétrico. Por ejemplo, asimétrico si yo tengo una rodilla y no la otra, o si yo tengo las dos tobillos o las dos articulaciones metacarpofalángicas. En la poliartritis aguda, o sea, de comienzo brusco, yo voy a tener que tener en cuenta algunas etiologías, como son muchas veces las poliartritis en relación a infecciones bacterianas, como por ejemplo la endocarditis bacteriana, y también infecciones virales, como por ejemplo el parvovirus B19, que a veces puede dar un cuadro de poliartritis simétrico, o sea que afecta a ambos lados, con sobre todo que afecta articulaciones pequeñas como son las muñecas, la metacarpofalángica o la interfalángica proximal. También la rubiola, cuando generalmente se da en el adulto, puede dar cuadros de poliartritis, sobre todo de grandes articulaciones. También la hepatitis C o la hepatitis B y el HIV pueden dar cuadros de poliartritis simétrica. También las artritis microcristalinas, como la gota, pueden dar poliartritis, que puede ser tanto de pequeñas veces, pero sobre todo de grandes articulaciones, y también puede dar cuadros que este tipo de artritis suele ser asimétrica. El eritema nodoso, que es la aparición de nódulos en miembros inferiores, que muchas veces da cuadros de artritis de tobillos y rodillas. La artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque puede tener a veces una presentación asimétrica que suele ser aditiva, o sea, que empieza a adicionar eh, articulaciones y que suele ser con compromiso simétrico de pequeñas articulaciones, sobre todo de muñeca, metacarpo, interfalángica del carpo, de la mano y también de las metatarsofalángica del pie. El lupus eritematoso sistémico, que también da compromiso de pequeñas articulaciones, las artritis reactivas, el síndrome Reiter ya no se denomina más así, pero es el tipo de artritis que aparece posterior, unas semanas posterior a una diarrea invasiva o a una infección de transmisión sexual, y el paciente, cuando ustedes le hacen, si tienen la oportunidad de que el paciente tiene líquido y hacerle punción articular, no tiene presencia de germen, de ese germen que produjo la infección a distancia, y es una reacción inmunológica de inflama las rodillas, los tobillos, y compromete generalmente grandes articulaciones y suele ser asimétrica. Y también podemos tener menos frecuentemente la sarcoidosis y también las que son artritis postraumáticas por traumatismo. Hay otro grupo que sería el de la poliartritis crónica, que es cuando el paciente ya tiene más de 3 semanas de evolución y entonces el paciente empieza con dolor articular, como ya vamos a ver, de tipo inflamatorio, que suelen ser las artritis crónicas y dentro de ellas algunas que ya hemos mencionado, como la artritis reumatoidea, el lupus, otras enfermedades que también comprometen el músculo y que pueden afectar la articulación, la enfermedad mixta, el tejido conectivo, el síndrome de Sjögren, las espondiloartropatías, que son un grupo de artritis que se denominan seronegativas porque no hay ningún estudio del laboratorio de anticuerpo que las pueda determinar, salvo que eleva los parámetros inflamatorios como la eritro, la PCR, las artritis cristálicas y otro tipo de artritis. ¿Qué yo voy a tener en cuenta para digamos, tener en cuenta en la anamnesis, que es donde está el 90% del diagnóstico? Vamos a revisar en este momento todos los factores que me son muy importantes, los datos personales, la edad y el sexo, las características del dolor, el patrón de distribución articular, se afectan las grandes o pequeñas articulaciones, si tiene rigidez a la mañana o no, eso es un signo que me puede estar indicando inflamación. Si tiene síntomas sistémicos, su historia de antecedentes de su conducta sexual, las diarreas, si tiene afectación cutánea, ocular o cardíaca u otros antecedentes patológicos, y todo esto me va a permitir también guiar síntomas y signos guías que me permitan hacer un síndrome. Es importante la edad y el sexo. ¿Por qué? Porque generalmente las enfermedades autoinmunes
como el lupus eritematoso sistémico, las artritis reumatoidea y las enfermedades autoinmunes. Algunas suelen afectar generalmente en la segunda y tercera etapa de la vida, generalmente una población más joven y afectan más al sexo femenino. Hay algunas como el síndrome de Sjögren que afecta más después de los 40 años o la vasculitis que afectan más a personas de mayor edad, aunque esto no es una regla, pero generalmente afectan, es más frecuente después de los 50 años. El sexo, porque, por ejemplo, todas las enfermedades autoinmunes como el lupus, el Sjögren, la artritis reumatoide, van a afectar más al sexo femenino, en cambio, las espondiloartropatías seronegativas tienen una afección más frecuentemente en el sexo masculino. Características del dolor, esto es importante, distinguir lo que es el dolor mecánico, que es el dolor inflamatorio. El dolor inflamatorio es el dolor articular que el paciente refiere que mejora con la actividad y que se acompaña de un entumecimiento matinal o una rigidez matinal de más de una hora y que empeora con el reposo nocturno. Este es el dolor que nos va a indicar que el paciente tiene inflamación articular. Hay muchos pacientes que cuando ustedes lo ven en la consulta al mediodía o a la tarde, no ven tanta, a veces no se puede constatar tanta inflamación, pero cuando ustedes le hacen la anamnesis, el paciente le dice, mire doctora, yo me acuesto y la noche me despierta el dolor. Y a medida que yo empiezo a andar, después de una hora, ese dolor empieza a mejorar. Ese dolor es un dolor inflamatorio y aunque yo no encuentre una articulación inflamada, me debe llevar a pensar a mí que el paciente puede tener una afección de origen inflamatorio. En cambio, el dolor mecánico es ese dolor que el paciente empeora con el movimiento, que puede acompañarse, como en el caso de la artrosis, de una rigidez matinal, pero no excede más de los 30 minutos, y es un dolor que empeora con el movimiento y mejora con el reposo. Y esto me va a hacer pensar en una patología degenerativa, o sea, tipo la artrosis que tiene las personas por después de los 40, 50 años, y también, o me puede hacer pensar en una patología posterior a un traumatismo o de una patología mecánica. También cuando el dolor es brusco o agudo, me puede hacer pensar en algo infeccioso o en alguna cuestión cristalina. En cambio, cuando la presentación es gradual, me puede hacer pensar en algo crónico o en alguna patología inflamatoria que se está presentando, tipo articular inflamatoria, tipo artritis, algún tipo de todas estas artritis que venimos mencionando. El patrón de distribución articular es muy importante. Si es simétrico, ¿qué quiere decir? Como les decía, que afecta las dos muñecas, las dos articulaciones metacarpo, las dos articulaciones interfalangeales proximales o las dos rodillas, me hace pensar en cuadros de tipo artritis reumatoidea, el lupus o algún síndrome de Sjögren, porque este tipo de enfermedad inflamatoria afecta generalmente pequeñas articulaciones con compromiso simétrico. En cambio, otra variedad de artritis, como las artritis seronegativas, como el grupo de la espondilitis anquilosante o la artritis psoriásica, pueden tener un compromiso asimétrico, o sea, que afecta una rodilla, un codo, pueden tener los dos talones, pero generalmente tienen un compromiso asimétrico. Lo mismo que las artritis reactivas, que son aquellas, como les decía, que aparecen 2 o 3 semanas después de una enfermedad de transmisión sexual o de una diarrea enteroinvasiva. También el tipo de patrón articular, si son pequeñas articulaciones, como les decía, como las metacarpos, las interfalcas proximales, las muñecas, podemos pensar en la artritis reumatoide o en el lupus eritematoso sistémico. En cambio, si afecta a grandes articulaciones, podemos pensar en el grupo de las espondiloartropatías. También es muy importante interrogar sobre síntomas sistémicos, como por ejemplo fiebre. Si yo tengo fiebre, voy a tener que estudiar el tipo de infecciones virales, como la hepatitis B, la hepatitis C, la HIV, como ya vimos, o el parvovirus B19, pero también algunas enfermedades inflamatorias, como el lupus eritematoso sistémico, igual si el paciente tiene neastenia o malestar general. Es muy importante interrogar acerca sobre la historia sexual, si ha tenido enfermedad de transmisión sexual y como ya hemos estado viendo en la anamnesis, las conductas, bueno, si tiene pareja estable o no, si ha tenido relaciones no protegidas, sobre todo
por si ha tenido infecciones, para pensar en gonococos, sífilis, artritis reactiva secundaria, clamidia trachomatis, o también hepatitis B o HIV, que son enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante también otros síntomas como la diarrea, como les decía recién, las artritis reactivas a veces pueden tener el antecedente de diarrea con moco, sangre, pus, 2 o 3 meses antes de la aparición de la artritis. También hay algunas enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn o la enfermedad Whipple, que aparecen con enfermedad o artritis antes de la aparición de esta enfermedad con diarrea con moco, con sangre, que va a ser la característica, o hay veces aparece conjuntamente con la aparición de la presentación de esta patología. Y es muy importante también interrogar a saber si el paciente ha tenido ojo rojo doloroso, que a veces nos puede indicar la presencia de inflamación de la uvea con una uveitis, donde eso nos puede orientar hacia cierta patología como la espondilitis, la enfermedad de Behçet o la artritis reumatoidea juvenil. También muchas de estas enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide o el Sjögren pueden dar lo que se queda bucal, o sea, lo que se llama queratoconjuntivitis seca. Entonces, lo que vamos a interrogarle al paciente es si ellos tienen sensación de una basurita en el ojo. Ustedes saben que también el ojo seco es una cosa muy frecuente en la población por factores ambientales, alérgicos y también en la menopausia, pero es importante interrogar en el contexto de la aparición de dolor articular. Y también la presencia de ojo rojo, doloroso, que también puede expresar no compromiso de la uvea, sino de escleritis o epiescleritis. También es importante interrogar síntomas cardíacos, como si el paciente ha tenido dolor torácico que aumenta con la respiración, que me puede estar indicando la presencia de inflamación del pericardio, como una pericarditis, como se puede dar en el lupus eritematoso sistémico, y hay veces en la artritis, cuando hay un cuadro de inflamación articular severa, también puede dar pequeñas inflamaciones del pericardio. Y también es importante ver manifestaciones cutáneas, ver si el paciente ha tenido psoriasis, que es una enfermedad de la piel que ustedes saben que se presenta con placas eritematosas descamativas. Y esto es importante porque la psoriasis muchas veces el antecedente familiar, o que hay veces puede no estar presente y aparece la artritis y después la psoriasis, o el antecedente familiar de familiares como padre, madre o abuelos o tíos con psoriasis. El eritema nodoso, que es la aparición de nódulos subcutáneos que parecen hematomas en los miembros inferiores, que aparecen con fiebre, hay veces y se acompañan, como les decía, de artritis de tobillos, que es una reacción inmune que en un gran porcentaje no se encuentra la causa, pero puede ser secundaria también a infecciones como tuberculosis, hepatitis B o C, o puede ser también secundaria a la ingesta de drogas como los anticonceptivos orales, o también la presentación hay veces de enfermedades autoinmunes, la presencia de rash fotosensible, que es cuando el paciente se expone a la luz, y esto nos puede orientar en el contexto de una poliartritis a la presencia de un lupus, la apoplejía, la alopecia, que es la caída del cabello patológica, la presencia de nódulos reumatoideos, que son nódulos que aparecen en la superficie de extensión, úlceras en miembros inferiores, y la presencia de lesiones vasculíticas, que son las lesiones muchas veces puntiformes parecidas petequiales o purpúricas en los miembros inferiores. La presencia, para que vean, de un nódulo. Esta es la que ven acá, es la presencia de libedo reticularis, que es, fíjense, como una trama de un arañado que no desaparece con el calor. Este es lo que se llama libedo racemosa, que es la libedo patológica. Fíjense, es como una red que el paciente, normalmente la gente que tiene piel muy blanca, ustedes la ponen al frío y pueden tener esta presencia de libedo que se llama reticularis, pero esta libedo no desaparece cuando ustedes ponen al paciente en una habitación al calor. En cambio, esta no desaparece
con una temperatura ambiente agradable, y es lo que se denomina libido racemosa, que la podemos ver en los codos y en las rodillas y suele ser asimétrica y no desaparece. Bueno, ¿cuáles son los síntomas guías? Si yo tengo nódulos, eso me puede estar indicando en una artritis reumatoidea. Si yo tengo Raynaud, el Raynaud tiene que tener es la aparición de una alteración del colorido en los dedos que aparece con el frío, pero que tiene que tener tres fases, que los dedos se me ponen azules y blancos, y el Raynaud suele ser un síntoma que aparece fundamentalmente como presentación de la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune sistémica, pero también puede ser presentación de otras enfermedades como el lupus, el Sjögren, la fotosensibilidad que me puede estar indicando la presentación del lupus en el contexto de una poliartritis, lo mismo que la alopecia, las aftas bucales que pueden aparecer en el contexto del lupus, pero también de una vasculitis, cuando se acompaña de aftas genitales, de una enfermedad de Behçet, que es un tipo de vasculitis. Si el paciente, como les decía, tiene serostomía y seroftalmía, que es la presencia de ojo seco y boca seca, que es cuando el paciente me refiere, como les decía, sensación de una basurita en el ojo o de sequedad bucal que necesita, por ejemplo, agua para tragar un criollito, me puede estar indicando que el paciente tiene seroftalmía, y eso indicarme la presencia de un síndrome de Sjögren, la presencia de disfagio, dificultad al tragar, que a veces me puede estar indicando también alteración motora, como aparece en la polimiositis o en las miopatías, o también en la esclerodermia cuando hay trastorno del tubo digestivo. El dolor lumbar bajo en la zona que mejora con la actividad, que es un dolor inflamatorio, como les decía recién, que todo dolor inflamatorio mejora con la actividad y se acompaña de rigidez matinal, que aparece en algunos pacientes que tienen espondilitis con compromiso axial, o el dolor en el talón también, que nos está indicando que es un signo de entesopatía o de entesis, que es el dolor que aparece en el sitio de inserción, la entesis es el sitio de inserción del tendón en el hueso, la presencia de diarrea, uretritis, como la infección de la uretra, cervicitis o uveitis, que me puede estar indicando alguna presencia de artritis reactiva, y la uveitis de alguna presencia de alguna de estas espondiloartropatías. Bueno, esto como para resumirles, generalmente las poliartritis periféricas, simétricas, de pequeñas articulaciones, uno tiene que pensar en el comienzo de artritis reumatoidea, del lupus, de una artritis viral o de una artritis psoriásica. Si yo tengo compromiso oligoarticular periférico, que a veces acompaña pequeñas articulaciones o grandes articulaciones, como la artritis psoriásica, el Reiter, la gota, la artritis de enfermedades enteropáticas, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, la enfermedad de Behçet o la endocarditis bacteriana. Y cuando yo tengo compromiso periférico, pero afecta axialmente hacia la columna, tengo que pensar en la espondilitis anquilosante, en las artritis reactivas, en la artritis enteropática o en la artritis psoriásica. Bueno, hay otros tipos de dolor articular no inflamatorio, como es la artrosis, que es la artrosis de mano, o la osteoartritis primaria generalizada, y otras enfermedades metabólicas, como son la hemocromatosis o la acromegalia, que pueden darles un dolor que claramente no va a ser un dolor inflamatorio. Bueno, acá tienen los distintos patrones, como les decía, la que afectan interfalángicas distales y proximales, o rodillas, o la primera metacarpofalángica o la cadera. Uno va a pensar en la artrosis, en la osteoartrosis generalizada. Osteoartritis se le dice en la literatura americana, pero es la artrosis que nosotros llamamos. En cambio, cuando ya tengo fenómenos inflamatorios, como les decía, que afecta la interfalangia proximal, las metacarpos, las muñecas, la metatarsofalángica, las rodillas, con compromiso simétrico, pues tengo que pensar en una artritis reumatoide, y sobre todo si el paciente tiene rigidez matinal de 1 hora, que me está indicando dolor inflamatorio, y pueden tener también este síndrome seco de ojo y boca asociado. Si yo tengo compromiso de las interfalángicas distales y de las sacroilíacas, también puedo tener de las muñecas, puedo pensar en una artritis psoriásica, sobre todo si el paciente tiene también evidencia de psoriasis en piel y en uñas.
si tengo compromiso, como les decía, de las rodillas y tobillos simétricos y hay datos de conjuntivitis, uretritis o una diarrea en el periodo de 2 semanas posterior, tengo que pensar en una artritis reactiva. Si yo tengo compromiso lumbar o de sacroiliacas, tengo que pensar en la espondilitis anquilosante, lo mismo que la conjuntivitis, si tengo conjuntivitis o aortitis. Si tengo compromiso de artritis de manos, pies y tofos periarticulares en la gota, y si tengo compromiso de miembros de articulaciones como del tobillo, la rodilla, o con compromiso de las sacroiliacas y diarrea en colitis ulcerosa. Bueno, como les decía, algunos otros síntomas acompañantes nos pueden hacer pensar, como en la piel, la psoriasis, los nódulos en la artritis, el rash y la fotosensibilidad en el lupus, el Raynaud, la piel con aumento del turgor en la esclerodermia, algún tipo de rash fotosensible o el eritema de Gottron en los ojos en la polimiositis o en la dermatomiositis, en las uñas si tengo un rash periungual en el lupus o si tengo alteración de los capilares periunguales que los puedo ver en la capilaroscopia en la esclerodermia o el rash típico en la dermatomiositis, si tengo uveitis en los ojos en la espondiloartropatía o sequedad o epiescleritis en la R, lo mismo que en el lupus. Si tengo entesitis, que es el dolor en los signos de inserción del tendón en el hueso, como es en el tendón aquiliano, puedo pensar en alguna espondiloartropatía seronegativa. Si tengo diarrea en las secundaria enfermedad inflamatoria intestinal y si tengo o en alguna enfermedad también de artritis reactiva y si tengo uretritis en alguna enfermedad secundaria a una enfermedad. Bueno, es importante hay veces determinar los síntomas en el interrogatorio de dolor inflamatorio y no me quiero extender más, porque ese dolor inflamatorio que mejora con la actividad, que se acompaña de rigidez matinal, puede ser el principal síntoma que le oriente al médico general el diagnóstico de una artritis reumatoidea y es muy importante diagnosticar esta enfermedad tempranamente porque es una enfermedad crónica, inflamatoria, progresiva que no solo afecta a las articulaciones, sino a otros órganos, que no es una enfermedad benigna, que es la más frecuente de las poliartritis y que es la causa más importante que produce alta incapacidad y que también aumenta la mortalidad y la morbilidad y poder diagnosticarla y hacer un tratamiento precoz que suprime esa inflamación, mejora tanto la incapacidad como también. Y se ha visto que mientras más precoz y en las primeras 12 semanas yo la diagnostique, mejor puedo lograr de prevenir la discapacidad y pensar que el paciente tenga un buen pronóstico. Es por esto que se tomó el concepto de artritis muy temprana, que es cuando el paciente empieza con poliartritis en menos de 3 meses de instalación y que el paciente tenga 3 o más articulaciones dolorosas con dolor inflamatorio sin trauma premio, con compromiso de metacarpo o metatarsofalángicas, con más de rigidez de más de 30 minutos y con signos de inflamación en el laboratorio como elevación de eritro-PCR y puedo tener la presencia de algún anticuerpo como el factor reumatoideo o la insulina. Y este periodo es una ventana terapéutica que me permite diagnosticarla. Es importante yo tener una alta sospecha clínica que va a estar dada por el interrogatorio, en donde yo voy a pensar si ese paciente tiene que dolor articular, como vimos, que empeora con el reposo, que la despierta en la noche el paciente, que mejora con la actividad a la hora de levantarse, que se acompaña de esa rigidez matinal de más de 1 hora. Y yo puedo tener, a cualquier artritis temprana puede tener otras causas, porque muchas veces esta empieza con formas clínicas muy oligoarticulares y voy a tener que hacer el diagnóstico diferencial con otras poliartritis virales como el parvovirus B19, las espondiloartropatías tempranas, artritis autolimitadas de cualquier tipo, también la radiografía normal en esta etapa es normal. Es muy importante en nuestro tiempo ahora también las artritis virales secundarias a virus como el chikungunya, también el Zika y también el dengue. Bueno,
la artritis temprana es muy importante porque esto cambia los criterios que nos teníamos viejos. Entonces, esto es importante identificar este dolor inflamatorio para poder evaluarla y ser derivada al reumatólogo para que evalúe si este paciente está ante una artritis temprana y poder identificar de mal pronóstico, porque uno de los problemas que tenemos es la demora en consultar al médico, porque aparecen muchas veces con formas oligoarticulares que después evolucionan a formas de poliarticulares en forma insidiosa, y eso hace que el médico general o el clínico tenga una demora, hay veces en más de 18 semanas, y uno pierde un tiempo precioso para, digamos, diagnosticar estos pacientes.